Bueno, vamos a empezar con esta sesión sincrónica de esta tercera sesión sincrónica del resultado. eh, Obtener productos alimenticios acondicionados de acuerdo con los parámetros nacionales e internacionales. Dentro de este resultado de aprendizaje ya hemos tenido 3 sesiones. Esta sería la tercera sesión en línea. La primera sesión en línea hablamos de todo lo que son las BPM, buenas prácticas de manufactura para el procesamiento de alimentos. En esa sesión, lo que hicimos fue empezar a ver todos los requisitos que establece la legislación colombiana para los locales donde se expenden alimentos, que tiene que ver con los equipos y los utensilios. Y también hablamos de los hábitos de manipulación del manipulador de alimentos. O sea, tenemos que cumplir con unos hábitos para poder garantizar que esos alimentos sean seguros, como lo exige la legislación, que es la 2674 del año 2013 y aplica obligatoriamente a todo el territorio colombiano donde se expendan alimentos. Y ahí también es importante que vimos los hábitos de manipulación y también las condiciones de limpieza y desinfección y todo lo que es el plan de saneamiento básico. En la segunda sesión vimos lo de limpieza y desinfección, que es un programa que garantiza el evitar contaminación y garantizar que esos productos que vamos a procesar sean inocuos, que no vayan a enfermar a nuestros consumidores. Y esa limpieza y desinfección la tenemos que hacer en las superficies, en las áreas, en los utensilios, para garantizar que donde vamos a procesar no vayamos a tener ningún riesgo. Por eso es importante que ustedes, para poder desarrollar la evidencia de este resultado de aprendizaje, vieran estas 3 sesiones sincrónicas. Y esta tercera sesión se va a enfocar en lo que son los alimentos mínimamente procesados, es decir, no son los de primera calidad, sino los de segundas calidades, que por ejemplo pueden tener algún defecto frente a la forma, que yo los puedo transformar, que no van a estar dañados, no van a tener hongos, no van a tener ningún tipo de contaminación, pero que los puedo transformar para poderlos vender y no tener tantas pérdidas en lo que es el manejo post cosecha, y estamos incrementando los rendimientos como productores. Además que es una tendencia. Entonces, si ya vemos, la mayoría de las personas trabajan y requieren alimentos que lleven poco tiempo de preparación. Entonces, por eso en muchos supermercados ustedes ven que están disponibles esos alimentos mínimamente procesados para que el consumidor los termine de preparar en sus hogares. Entonces vamos a hablar de cómo es ese procesamiento, ese mínimamente procesado, y qué características deben cumplir estos alimentos para que ustedes estén en condiciones de poder desarrollar el video con la evidencia solicitada en este resultado de aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con la presentación, que por eso les decía que para poder enviar las evidencias es fundamental que ustedes primero hayan visto estas 3 sesiones sincrónicas para que no tengan ningún inconveniente. Entonces, cuando hay productos derivados de la parte agrícola, como las frutas y las hortalizas, es muy importante utilizar esas materias primas, sobre todo las de segundas y terceras calidades que no estén deterioradas, para transformarlos en productos que podemos darle un valor comercial y que podemos transformarlos en otros productos, como por ejemplo las conservas, que ya es otro tipo de procesamiento. Eh, la historia de dónde surgió todo eso, pues hace mucho tiempo se empezaron a utilizar varias técnicas alrededor del siglo XVIII, sobre todo cuando estaban en guerra, porque necesitaban que esos productos que se deterioraban tan rápidamente, los perecederos, pues alargarles esa vida útil. Y así fue como Napoleón Bonaparte ofreció un premio de 12.000 libras en ese momento, y Nicolas Appert consiguió desarrollar un método para preservar esos alimentos mediante envases herméticos para poder alargar esa vida útil de los productos. Entonces, desde ahí estamos hablando de alargar la vida útil de los alimentos a través de lo que son los procesos de esterilización que desarrolló Nicolás Appert. ¿Cuáles son las ventajas de elaborar conservas de frutas y verduras? Pues primero, que se van a perder, se pierden grandes cantidades de frutas y verduras, como se deterioran tan rápidamente porque tienen gran contenido de agua y de vitaminas y de minerales, pues es importante tener métodos que nos ayuden a conservar esos productos y también que ayuden a los consumidores
en desarrollar unos procesos que cuando él necesite prepararlo, por ejemplo, una ensalada, ya no va a requerir tanto tiempo hacerlo en la casa, sino que ya va a tener que conseguir unos productos que ya tienen unas etapas previas que va a agilizar esos procesos de consumo. Eso también nos permite el hecho de conservar o de tener pulpas o de tener verduras congeladas, el tener los productos disponibles durante todo el año, no solo cuando hay cosecha, sino que también cuando no hay cosecha vamos a tener esos productos disponibles. Y también le estamos dando valor agregado a las materias primas y estamos ganando y teniendo mayores utilidades. No nos pagan lo mismo, por ejemplo, por una fruta de una segunda calidad, así la vendemos, por ejemplo, como una pulpa de fruta o así la vendemos como unas verduras congeladas, listas para el consumo del cliente. Entonces, ¿cuáles son los productos mínimamente procesados en frutas y hortalizas? Son frutas frescas que están troceadas o peladas, por ejemplo, la piña, el melón, la papaya, la manzana, la fresa, que básicamente se hacen procesos muy simples que son el lavado, el pelado, el corte, lavado y desinfección, pelado, corte y el empaque y luego pasan a refrigeración. También tenemos las hortalizas cortadas listas para cocinar. Entonces sería el mismo proceso, lavado, desinfección, escaldado, a las que requieran escaldado, que ya vamos a ver cómo se hace el escaldado, el corte y el empaque. Y ahí quedarían refrigeradas. Y también tenemos hortalizas de hoja que también se puede hacer, el lavado, la desinfección, el escurrido y el empaque para tenerlas sobre todo en hojas enteras o troceadas listas para la ensalada, como por ejemplo las espinacas, las acelgas, las lechugas, el rúcula o el repollo. O mezclas listas de ensaladas para consumir. O sea, ya tenemos la mezcla lista de diferentes verduras como lechuga, zanahoria, pepino, tomate, lavados, desinfectados, troceados y empacados. Se empacan normalmente en atmósferas modificadas, en un tipo de empaque especial, para que esas atmósferas modificadas no haya presencia de oxígeno y alarguen esa vida útil de los productos y va con un cierre hermético. O las frutas listas para jugo batido, entonces son porciones de pulpas congeladas listas para licuar. Entonces básicamente tenemos la fruta entera, sin cáscara, sin semillas, que han sido previamente lavadas, desinfectadas, peladas y troceadas y luego pasan a un envasado. Y la diferencia con las pulpas de fruta, que es donde yo ya hago un proceso de trituración y ya luego paso a hacer un tamizado para luego posteriormente empacar y someter a congelación. Que esas pulpas nos sirven para qué? Para elaborar jugos o compotas o cualquier tipo de batidos que podemos conseguir en los supermercados. Y como les decía, eso agiliza mucho los tiempos de cocción para los consumidores que están trabajando y que lo que buscan son productos rápidos que me agilicen esos tiempos de estar preparando alimentos porque la mayoría trabajamos y tenemos que salir ligero de nuestras casas. Entonces hay que tener en cuenta que los alimentos, así como nos alimentan a nosotros, pues también alimentan a quienes, a las bacterias y a los microorganismos que hay en el medio ambiente. Por eso hay una zona segura donde los tenemos, que ellos no se van a deteriorar tan rápidamente. ¿Cuál es esa zona segura? Son temperaturas de refrigeración o temperaturas de congelación. Entonces, básicamente la refrigeración son temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados, siendo ideal la de 4 grados centígrados, porque hasta 5, ya de 5 en adelante, de 5 a 60 es la zona de peligro, que es donde crecen las bacterias y los microorganismos de una manera desmedida y ahí se van a generar unas enfermedades que se llaman las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Cuando las bacterias y los microorganismos están en refrigeración, ellas lo que hacen es quedarse quieticas y les va dando como sueño, así como lo ven ustedes en esta imagen, tienen sueño. Y cuando están congeladas, ¿cuál es la temperatura de congelación? Menores a 0 grados centígrados, donde lo ideal son menos 18 grados centígrados o grados Celsius, y ahí no hay crecimiento bacteriano. Lo que hacen son las bacterias se quedan ahí quietas. ¿Cuándo vuelve a haber crecimiento bacteriano? Pues cuando se descongelan y vuelven a quedar a temperatura ambiente. Por eso los alimentos no deben estar por fuera de esa zona de refrigeración o de congelación.
Y por encima de 60, pues básicamente es cuando cocinamos los alimentos o cuando los sostenemos, por ejemplo, los estilo buffet o que ustedes ven en restaurantes donde vamos pasando y nos van a sirviendo los alimentos calientes. Y esos alimentos calientes tienen o por debajo una fuente de calor que los mantiene con calientes o agua en baño María caliente que los mantiene por temperaturas altas, o sea, más de 60 grados centígrados, para que las bacterias empiecen a morir. Y por encima de 100 grados centígrados, que la temperatura a la que hierve el agua en la costa atlántica son 100 grados centígrados, en ciudades más altas como por ejemplo Manizales, hierve a 93 grados centígrados a menor temperatura porque hay mayor presión atmosférica. Por eso ahí difiere entre las ciudades la temperatura de ebullición del agua. Entonces, cuando ya hay ebullición, hay un crecimiento de esas bacterias, de esos microorganismos, y por eso hay unos procesos que alargan la vida útil, como por ejemplo la pasteurización o la ultrapasteurización. Entonces, ¿qué tratamientos térmicos se utilizan dentro de lo que es procesamiento de alimentos? El escaldado, que básicamente el escaldado nos ayuda a inactivar enzimas, eliminar microorganismos, ablandar cáscaras, fijar el color, es decir, que se vuelvan más llamativos, más bonitos, más intensos, donde se van a someter las frutas y las hortalizas a estas temperaturas por un tiempo determinado, dependiendo de qué, de la fruta y la hortaliza que vayamos a escaldar. Y siempre va acompañado de un choque térmico. Pongo el agua hirviendo, supongamos que es 2 minutos, y luego hacemos posterior enfriamiento, ojalá lo más rápido posible con troncos de hielo para que en ese choque térmico se mueran esas bacterias y me ayude a estos tratamientos que son el inactivar enzimas, ablandar la cáscara, también alargar la vida útil, matar bacterias y aumenta el rendimiento porque nos facilita las actividades posteriores como el pelado. Hay unos métodos que es la pasteurización, como por ejemplo en la leche pasteurizada, que lo que hacemos también es un choque térmico. Básicamente la leche se pasteuriza a 72 grados centígrados durante 15 segundos y posterior enfriamiento. Entre más rápido ese choque térmico, mejor porque más bacterias mueren. Y también puede ser o hacer una pasteurización lenta, 63 grados centígrados por 30 minutos. Para los que tienen algunos proyectos relacionados con leche, esa es una temperatura de pasteurización que les puede servir. Ya hablábamos de la refrigeración, que es entre 0 y 5 grados centígrados, siendo ideal 4 grados centígrados. Tenemos también la cocción, que es, por ejemplo, cuando cocinamos carnes o cocinamos cualquier tipo de verduras, que lo que hacemos es ayudar a eliminar microorganismos y que no se generen la producción de toxinas. Cuando se generan toxinas en algunos microorganismos, estas normalmente son resistentes, por eso la idea es que no lleguen los microorganismos, por eso hay que tener unos buenos hábitos de limpieza y desinfección y del manipulador de alimentos, que es el que más contamina los alimentos. También tenemos, por ejemplo, tratamientos térmicos a través de esterilización, que son temperaturas muchísimo más altas, por encima de 115 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos la leche ultra pasteurizada, son temperaturas de esterilización, donde son durante 4 segundos se hace esterilización, pero va a alargar más la vida útil de esos productos. Lo que pasa es que se pierden algunas vitaminas que son sensibles al calor, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D. Por eso, algunos de estos productos les tienen que adicionar esas vitaminas que se pierden durante el tratamiento térmico. O también tenemos a través de, por ejemplo, otro tratamiento, la congelación, como lo hablábamos, que son temperaturas menores a 0 grados centígrados, donde la temperatura ideal es de menos 18 grados centígrados. Entonces, lo que hacen ahí es esas bacterias quedan dormiditas y nos van a durar muchísimo más tiempo, por ejemplo, las carnes en congelación que si las tenemos en refrigeración. Entonces, todo depende del tipo de producto que vayamos a utilizar y el tratamiento que vayamos a emplear. Pero lo primero es utilizar agua y materias primas seguras. Yo tengo que verificar de qué calidad son mis materias primas y, como les decía, que sean verduras, hortalizas de segunda calidad o de tercera calidad, que no estén dañadas, que no tengan hongos, que no tengan bacterias, porque esas ya no las puedo utilizar. Y eso de que córtele el pedazo que está malo y el resto sirve, no, porque las bacterias ya están ahí en todo el alimento.
Hay que desechar esa fruta y esa hortaliza. ¿Cuáles podemos utilizar? Pues las que no son muy bonitas, no tienen mejor forma. Esas de segunda calidad son las que nos sirven para hacer ese proceso de transformación. Pero siempre tenemos que lavar y desinfectar. Ojo, sobre todo con las ensaladas, y ese es un riesgo que asumimos como consumidores cuando consumimos alimentos en la calle que no sabemos si lavan y desinfectan las ensaladas, porque por allí nos puede llegar cualquier bacteria o nos puede llegar, por ejemplo, un Helicobacter pylori que está presente en aguas no tratadas o en lechugas que están contaminadas, porque normalmente este tipo de productos cuando se les hace un riego, pues no se hace con agua potable. Entonces, por eso hay que lavarlas y desinfectarlas antes de poderlas utilizar para que sean seguras para nuestro consumo. Asimismo, debemos revisar que todos los productos que seleccionemos, por ejemplo, si tienen una fecha de vencimiento, como la leche, el queso, las verifiquemos porque de lo contrario podemos consumir alimentos que estén contaminados que antes nos van a enfermar. Es como se puede hacer esa limpieza y desinfección en las frutas y las hortalizas. En el caso de las verduras, y para que ustedes hagan el video, lo más sencillo y lo más práctico que tienen en sus hogares es el hipoclorito de sodio, que es el llamado blancos, blanquita, como lo quieran llamar. Entonces, básicamente van a utilizar para 1 litro de agua, van a utilizar 2 mililitros de hipoclorito y lo van a dejar actuar 10 minutos. Recuerden que consiguen una jeringa de esas pequeñas desechables y ahí pueden medir esos 2 mililitros y lo dejan actuar durante esos 10 minutos. O también pueden utilizar vinagre, que es ácido acético, y utilizan 20 mililitros de vinagre por litro de agua y lo dejan actuar entre 10 y 15 minutos. O también podemos utilizar amonio cuaternario, que podemos utilizar 1 mililitro por litro de agua y lo dejamos actuar durante 5 minutos. Entonces, miren que siempre yo tengo que lavar, primero lavar con agua muy bien todas mis verduras, todas mis hortalizas y luego hago el proceso de desinfección. Hagan ustedes el ejercicio cuando van a preparar una ensalada en sus hogares y verán que luego de lavar y así sean verduras de muy buena calidad, ustedes van a ver que en la desinfección el agua sale sucia. Entonces, por eso hay que lavar y desinfectar. Yo desinfecto y cuando desinfecto vuelvo y enjuago. Y ahí estoy eliminando, ¿qué? Bacterias, hongos, virus, por ejemplo, el Helicobacter pylori que les decía que puede estar presente en la lechuga o en las aguas con las que irradian esas verduras, sobre todo la lechuga, que me va a generar una gastritis y esa bacteria ingresa al sistema digestivo y va a quedarse viviendo ahí, dentro del estómago. Y con el tiempo, si yo no me trato ese Helicobacter pylori, me puede generar, a través de esa gastritis, me puede generar un cáncer gástrico. O sea que es fundamental lavar y desinfectar siempre las frutas y las hortalizas para que no tengamos ningún tipo de riesgo. Esa sería la primera etapa. Recibimos la materia prima, ustedes la van a seleccionar, van a mirar la calidad, que sea de segunda o de tercera, y van a pasar a hacer un lavado y una limpieza y desinfección de esa materia prima que ustedes van a condicionar. Entonces, para elaborar una pulpa de fruta, que es, digamos, un proceso muy sencillo y es mínimamente procesado, pues recibimos esa materia prima, seleccionamos y clasificamos, lavamos y desinfectamos y dependiendo del tipo de fruta hacemos el escaldado y ya vamos a ver los tiempos para ese escaldado. ¿Por qué es importante que ustedes vean esos tiempos de escaldado? Porque no es lo mismo, por ejemplo, escaldar una zanahoria que escaldar una cebolla. Entonces, los tiempos van a ser diferentes dependiendo de qué, de la textura que tenga la fruta o la hortaliza. O también hay frutas que no se pueden, que no se les puede hacer escaldado. Por ejemplo, ¿cuáles? Las que se van a pardear, las que se van a poner de color negro, como por ejemplo las manzanas, el banano, la guanábana, porque si yo las escaldo se van a poner negras y no van a ser llamativas para el consumidor. Entonces, escaldamos y ya luego del escaldado hacemos el pelado y pasamos al despulpado. ¿Cuál sería el despulpado? Dependiendo de la fruta, yo lo puedo hacer primero troceando la fruta y la puedo adicionar, digamos, en una licuadora y dejo que se triture
al principio le puede echar un poquito de agua, no mucho, como para que la licuadora no se vaya a quemar. Adiciono la fruta, dejo que se triture y luego la paso por un colador. Ahí tenemos la pulpa. No le hemos adicionado agua, salvo para que arranque, y eso pues por el tema del motor de la licuadora, porque normalmente a nivel industrial tenemos unos equipos que, como lo ven ustedes en la imagen, es una despulpadora parecida a una despulpadora de café, donde ingresamos la fruta en trozos y por un lado me va a salir la pulpa y por el otro lado me va a salir la semilla con las cáscaras. Entonces ya tenemos esa pulpa y esa pulpa lo que hacemos es ya podemos pasteurizarla, que sería 80 grados centígrados durante 5 minutos, que sería pulpa pasteurizada, o simplemente cogemos la pulpa y la ponemos en unos empaques que puede ser como estas bolsitas Ziploc. Entonces ponemos la pulpa, lo llenamos con la pulpa, sacamos bien el aire para que no nos vaya a quedar aire y no se nos vaya a deteriorar, bien el aire, y sellamos. Y ahí ya esa pulpa selladita, bien cerrada, verifico que quede bien cerrada, bien cerradita, entonces ya la paso y la pongo a congelar. Y cuando la vaya a consumir, que la puedo consumir en qué tipo de productos, puedo hacer jugo, puedo hacer batidos, puedo hacer salsas de fruta, esa pulpa, entonces yo, si la voy a utilizar, por ejemplo, mañana, desde el día de hoy la pongo en refrigeración, es decir, la saco del congelador y la pongo en refrigeración. No la puedo dejar por fuera de la nevera, así como algunos lo ponen en el lavaplatos el día antes. Eso no es una buena práctica. Se debe poner en refrigeración, dejo que se descongele ahí a refrigeración y ahí sí ya la puedo utilizar para los procesos que requiera. Entonces, ¿cuáles son los tiempos para el escaldado? Les decía que dependiendo del tipo de fruta, de hortaliza. Y recuerden que el escaldado nos da unas características muy importantes que necesitamos del producto. Primero, nos ayuda a fijar el color. Ustedes van a ver que al hacer el escaldado, los verdes van a quedar más intensos, los rojos más llamativos y, por ejemplo, el naranja, dependiendo de la fruta o la hortaliza que estemos procesando. Entonces, en el caso de las cebollas, de la coliflor, del pimentón, pues va a ser entre 3 y 5 minutos. La coliflor, como es más dura, la pueden dejar 5 minutos, la cebolla la pueden dejar 3 minutos. El pepino también se pardea. El pepino no se escalda. Lo que hacemos es cortarlo en rodajas y se pone en una tabla de picar inclinada, rodeada por las dos partes con sal, para que esa sal me ayude a sacar, digamos, como una manchita que trae el pepino en la cáscara. Entonces lo sacamos y lo dejamos inclinado. Las mazorcas tienen un tiempo de escaldado de 7 minutos, el alberja o el frijol de 3 minutos, la habichuela o el apio de 4 minutos, la remolacha o la zanahoria de 5 minutos. Entonces, dependiendo de la que ustedes seleccionen, van a mirar los tiempos del escaldado. ¿Cuál es la temperatura del agua? Cuando el agua empiece a hervir. A partir de que el agua empiece a hervir, ustedes adicionan esa verdura en esa agua hirviendo, la dejan ahí a esa temperatura durante el tiempo, apagan y luego pasan, la sacan de esa temperatura caliente, inmediatamente agua fría, lo más rápido que se pueda agua fría. Entonces lo que podemos tener es aparte algo de hielo, agua con hielo, agua potable, recuerden, hielo de agua potable. Entonces hacemos ese choque térmico. Ahí en ese choque térmico ustedes van a ver que se va a generar la intensidad del color, se sube el color, se van a inactivar enzimas que aceleran las reacciones de descomposición y también van a ver que ayuda el pelado. Entre las que tienen cáscara va a salir más fácil la cáscara y obviamente nos va a ayudar al aumento del rendimiento cuando hagamos el posterior despulpado. Entonces, ¿qué opciones vamos a hacer en lo que son pulpas? Entonces ya vimos, limpieza y desinfección, vamos a hacer un escaldado para poder disminuir esa carga microbiana, inactivar enzimas, para que nos fije ese color, nos lo aumente y para que nos duren muchísimo más los productos. El despulpado, que básicamente es separar la pulpa de las semillas y de la cáscara, moldear en el caso de si el producto necesita algún tipo de molde o si necesita algún tipo de empaque y caracterizar esa pulpa que normalmente se hizo. Normalmente las pulpas vienen caracterizadas para uno mirar
cuál es el rendimiento y cuáles son las características de esa pulpa que vamos a utilizar. Entonces, normalmente, ¿cuál sería y cómo se mide la caracterización de pulpas de fruta? Aquí hay un listado de varias pulpas, por ejemplo, de berenjena, de ciruela, de guanábana, de guayaba, de limón, de lulo, de mandarina, de mango, de manzana, de maracuyá, de mora, de papaya, de pimentón, de piña y de tomate chotto. Entonces, ¿uno qué hace? Uno caracteriza, mira el rendimiento, o sea, ¿cuál fue el total inicial de fruta que traje y cuánto me pesó el final? Para calcular el rendimiento, o sea, ¿cuál es el rendimiento? Por ejemplo, la mora tiene un rendimiento del 75%, la guanábana del 40% porque tiene muchas semillas, entonces miren que baja el rendimiento, la piña también por el tema de la cáscara que es tan gruesa, pues va a tener menor rendimiento. Entonces, todo depende de qué, del tipo de fruta. ¿Y cómo más caracterizamos? Pues midiendo el pH, que es, digamos, el nivel de acidez que pueda tener esa fruta y eso nos va a servir para otros procesos que con ustedes no alcanzamos a ver porque son mínimamente procesadas, pero por ejemplo, para elaborar mermeladas es fundamental el pH. El pH tiene que estar en un rango entre 3 y 3,5 para que el gel quede estable, para que eso no se vaya a romper. Entonces, por eso ahí nos sirve mucho la medida del pH de la pulpa para saber si le tenemos que adicionar o ácido cítrico para bajar ese pH o adicionarle bicarbonato o sorbato de potasio para subir el pH cuando está muy bajo, cuando está bajo, por debajo de 3. Medir el porcentaje de acidez expresado como ácido cítrico y medir los grados Brix. ¿Qué es los grados Brix? Es la cantidad de sólidos solubles que están presentes en esa pulpa que estamos caracterizando. Entonces, cuando ustedes les digan cómo se caracteriza una pulpa de fruta, hay que medir rendimiento, el pH, que es el nivel de acidez, el porcentaje de acidez y los grados Brix. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esa caracterización? Necesitamos de un refractómetro, que es este equipo, básicamente, donde uno lo que hace es poner acá la muestra de la pulpa que acabo de obtener, lo cierro y lo pongo contra la luz y ahorita van a ver ustedes en la diapositiva que sigue que hay una escala en este refractómetro donde uno ve el cambio de color, miro el número ahí y ahí me aparece cuáles son los grados Brix que tiene esa pulpa. Necesitamos un pHímetro para poder medir el nivel de pH y damos un pHímetro sencillo que se puede conseguir en el mercado. Es un pHímetro como estos, donde aquí se mete frente a los electrodos, tiene unas sustancias para medir el nivel de acidez y lo meto sobre el jugo y ahí me va a dar el rango de acidez que necesito medir. Y para medir el porcentaje de acidez, pues eso básicamente se hace con una titulación. Entonces, ¿cómo titulamos? Preparamos una muestra, digamos 10 mililitros del jugo de la pulpa que yo voy a caracterizar, diluimos esos 10 mililitros con 90 mililitros de agua destilada, adicionamos un indicador que se llama fenoltaleína, le adicionamos 3 gotas de fenoltaleína y empezamos con una bureta, que son las que hay así largas, empezamos a dejar caer gotica a gotica el hidróxido de sodio a una concentración de 0,1 normal. Y medimos cuando cambia la muestra, porque él tiene un indicador. Cuando me cambia un color rosado pálido, cierro la llavecita del hidróxido de sodio y miro cuánto volumen de hidróxido me gasté para poder expresar esos resultados. ¿Y cómo se expresan esos resultados? Pues el porcentaje de acidez va a ser igual al volumen que me gasté de ese hidróxido de sodio en mililitros por la concentración del hidróxido de sodio, que normalmente es al 0,1 normal, y el factor de corrección, que para expresarlo en ácido cítrico corresponde a 192,13. Ese es un factor, eso es una constante, y eso lo multiplicamos por 100 y se divide sobre el peso de la muestra, es decir, sobre la muestra que yo tomé de digamos, los 10 mililitros para poder hacer esa titulación. Como ustedes no tienen los equipos, pues no podemos hacer esa caracterización, pero sí es importante que ustedes sepan cómo se hace ese proceso de caracterización y cómo se determina el nivel de acidez.
Y volviendo a los grados Brix, entonces los grados Brix son la cantidad de sólidos solubles que hay presentes en esa muestra, principalmente expresado como cantidad de azúcar. Pero también pueden incluir ácidos, vitaminas o minerales, otros compuestos que son solubles. Entonces se utilizan sobre todo para la caracterización de pulpas, de mermeladas, de frutas o de jugos, porque eso nos permite mirar y controlar la madurez del producto. Porque la madurez de un producto, la madurez de una fruta, se puede medir como un índice de madurez matemático, que se expresa como ratio, que son los grados Brix dividido sobre el porcentaje de acidez. De los grados Brix equivale un grado Brix a 1 gramo de sacarosa disuelta en 100 gramos de solución. Entonces, cuando hay 12 grados Brix, quiere decir que hay 12 gramos de azúcares solubles por cada 100 gramos de jugo. Eso es lo que quiere decir un 12 grados Brix. Si uno tiene un refractómetro que no tiene corrección manual de grados Brix, entonces yo tengo que compensar esos grados Brix de acuerdo a la temperatura de la muestra. Entonces, normalmente para soluciones azucaradas como jugos, pulpos o néctares, yo puedo hacer esa corrección dependiendo de la temperatura de la muestra. Cuando está a 10 grados, pues le tengo que sumar, está por debajo 0.3, le tengo que sumar 0.3. Cuando está a 15 grados, le tengo que sumar 0.1. A 20 grados es la temperatura ideal, que es la temperatura estándar, por eso ahí no hay factor de corrección. A 25 grados le tengo que disminuir 0.2, a 30 grados le tengo que disminuir 0.4, al valor que me haya dado en grados Brix, a 35 grados le tengo que disminuir 0.6 y a 40 grados le tengo que disminuir 0.8. Por eso, para medir, miren, es el mismo aparatico que está acá, mido la temperatura de la muestra si el refractómetro no tiene compensación automática de temperatura, es decir, si no tiene esto, estas letras ATC. Cuando lo tienen, pues no tengo que hacer esta corrección. Entonces lo que hacemos es levantar el prisma, limpiamos con agua destilada para no dañar el lente, aplicamos la muestra, 1 o 2 gotas de la muestra, cerramos la tapa y miramos por acá, por el ocular, y miramos hacia la luz para ver ese contraste que me va a dar, así es la escala. ¿Desde dónde se va a ver? Por ejemplo, de 15 degrees, ustedes van a ver de 15 hacia arriba, esto más oscuro y esto más claro, o sea, va a haber una diferencia de color. Por eso miro dónde se da la diferencia de color, a dónde y cuál es el rango para medir los grados Brix. Se limpia nuevamente y si es del caso, vuelvo y les digo, si no tiene este factor de corrección, tengo que hacer la corrección de la temperatura. La mayoría ya lo traen, pero es importante que tengan en cuenta ustedes que eso puede afectar. Eso frente a las pulpas de fruta, que repito cómo sería el proceso de elaboración de la pulpa de fruta. Llega la fruta, la seleccionamos, lavamos y desinfectamos. Entonces, si vamos a desinfectar, por ejemplo, con hipoclorito, le adicionamos 2 mililitros de hipoclorito y le dejamos actuar 10 minutos. Luego escaldamos, dependiendo del tipo de fruta que sea. Entonces, vamos a escaldar. Por ejemplo, si es un tomate, vamos a dejar el tomate, que no me quedó ahí en el rango, el tomate son 3 minutos, entonces 3 minutos para el tomate, lo dejamos esos 3 minutos en agua hirviendo y luego hacemos el choque térmico, que el choque térmico es para que se haga esa inactivación de las enzimas, eliminamos microorganismos, ablandamos cáscaras, fijamos el color. Y ya luego procedemos a hacer el despulpado, que sería o trocear, licuar y luego colar y lo empacamos en una bolsita Ziploc, sacamos bien el aire, lo sacamos y cerramos bien la bolsa y va para congelación. Ese sería el proceso de la pulpa. Ahora vamos a ver a las verduras congeladas. ¿Cómo sería en las verduras congeladas? Recibimos la materia prima, la seleccionamos y la clasificamos, hacemos un lavado,
limpieza y desinfección de las verduras y las hortalizas, hacemos el pelado y el troceado de esas verduras. Entonces, digamos que también ahí tendríamos que hacer un escaldado previo al pelado, limpieza y desinfección, y escaldamos dependiendo de la hortaliza que vayamos a preparar. Por ejemplo, una zanahoria, entonces escaldaríamos durante 5 minutos con agua hirviendo y hacemos el choque térmico. Pasamos a trocear, escurrimos, secamos y empacamos. Cuando son verduras congeladas, entonces lo metemos también en bolsitas Ziploc, sacamos bien el aire y nos va a quedar y ponemos en congelación. Y ustedes ven que ya en muchos supermercados, pueden ir a los supermercados que tengan más cerca, cualquier supermercado, ustedes se van a encontrar ya las bolsitas de las verduras y las hortalizas congeladas, como por ejemplo mezclas de cebollas, de tomates, de zanahorias, viene también de habichuelas, de alberjas, viene también de brócoli ya congelado, que ya se le ha hecho esos procesos de limpieza, desinfección, descaldado, y ya está lista para el consumo. Entonces ya luego, si la van a consumir, entonces la pasan de congelación a refrigeración y pueden utilizar esos productos para, por ejemplo, elaborar o ensaladas o hacer salsas o hacer otro tipo de productos. Entonces, ¿qué materiales necesitan para empaque para Fruver? Pues estas bolsitas Ziploc, que es de material de polietileno de alta densidad, con un espesor ideal entre 80 y 120 micras. La idea es que tengan un cierre hermético, que es el sistema SIP de presión. La idea es sacar el aire para que no se nos deteriore tan rápido y hacer el cierre. Y al ser transparente, permite verificar el producto sin tenerlo que abrir. También yo puedo utilizar esas verduras y esas frutas mínimamente procesadas para elaborar otro tipo de conservas, como por ejemplo frutas en almíbar o conservas como por ejemplo encurtidos, ¿cierto? Que para los encurtidos necesitaríamos ya otros ingredientes como sal, azúcar, vinagre y algunos aditivos que me van a dar un mayor sabor para ese tipo de productos y van a durar muchísimo más tiempo, que también los encontramos en supermercados. Y los envases para esas conservas, pues sí serían frascos con tapa de vidrio, los cuales previamente tengo que lavar y desinfectar. Los los dejo con agua hirviendo durante 15 minutos para que queden debidamente esterilizados y al utilizarlos no vaya a tener riesgo con el producto. Entonces, si quieren ver un video, pueden buscar, por ejemplo, aquí en YouTube, vamos a ver si... Exacto. El link. Aquí nos explican el proceso de cómo se elaboran unas conservas mixtas de frutas en la regional Nariño del Sena. Pues pueden buscar el video en YouTube como conserva de frutas sus alimentos en lugares secos y oscuros, envolviéndolos en sustancias protectoras. Y ahí pueden ver el video para que vean cómo se hace la conserva. Entonces, básicamente las frutas en almíbar, que son hacer esos procesos de transformación a través de la limpieza y desinfección, el escaldado, que es fundamental, y luego procedemos al pelado, organizamos y ponemos la fruta dentro del envase, adicionamos el almíbar, que el almíbar es una mezcla entre agua y azúcar, que básicamente dependiendo del tipo de jarabe que desee, también por la fruta, pues hacemos la mezcla. Si es un jarabe medio, son 500 gramos de azúcar por litro de agua, o si es un jarabe suave, son 250 gramos de azúcar por litro de agua, o un jarabe espeso son 1000 gramos, o sea, una relación 1 a 1. 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua, y dependiendo pues del tipo de preparación. Por ejemplo, las brevas requieren un jarabe espeso, las fresas un jarabe medio, las piñas un jarabe medio y el mango un jarabe medio. Entonces, ahí básicamente sería hacer la recepción de la materia prima, recepción, lavado, selección y clasificación, se pela, se trocea, se prepara el jarabe, se escalda la fruta,
se llenan los frascos con la fruta y luego se adiciona el jarabe. Se hace el tapado, que básicamente es poner los frascos con agua hirviendo hasta la mitad durante 10 minutos en una olla, sale el vapor, destapo porque ya ahí salió el aire y vuelvo y tapo y vuelvo y los sumerjo y los dejo con agua caliente que los cubra por lo menos 2 centímetros y los dejo durante 30 minutos. 15 minutos es muy corto tiempo para hacer una esterilización comercial. 30 minutos y ya luego los enfrío. Ahí ya tenemos una elaboración de piña en almíbar. Los encurtidos, a diferencia de las frutas en almíbar, pues son de una manera ácida, o sea, tienen una acidez alta. Por lo tanto, se hacen es con vinagre blanco, adicionándole, por ejemplo, para 3 litros o 3 kilos, perdón, de verduras, le podemos echar 250 gramos de sal, agua, 2 litros y medio de agua, azúcar, 250 gramos de azúcar, el vinagre que serían 1700 mililitros y especias que se quieran como tomillo, laurel, canela o pimienta, que son las verduras, los encurtidos que ustedes ven en la foto de acá, que también los ven en supermercados. Entonces, básicamente, pues así podemos alargar esa vida útil de los productos y miren que esos productos que ustedes van a elaborar, llámense, pueden ser para cumplir con la evidencia, puede ser una pulpa o puede ser una mezcla o una verdura que quede cortada y congelada. Con esos dos ya cumplen. Si quieren irse hasta frutas en almíbar, maravilloso. O si quieren irse hasta encurtidos, maravilloso. Pero como mínimo que sea pulpas porque son frutas y hortalizas mínimamente procesadas, que sean frutas y que sean también pulpas de fruta o que sean también verduras congeladas. ¿Y para qué nos va a servir? Porque ustedes en el video van a explicar para qué les va a servir eso. Pues esas frutas mínimamente procesadas me van a servir para elaborar néctares, jugos de fruta, para elaborar concentrados o salsas de fruta, o para elaborar compotas, o para elaborar salsas, o para elaborar ensaladas, o para elaborar, por ejemplo, mermeladas. Yo ya con la pulpa de fruta, esa pulpa de fruta la puedo utilizar para hacer una mermelada o hacer una jalea, o hacer frutas confitadas, o hacer frutas en almíbar, en el caso de las frutas frescas. Entonces, la calidad en el procesamiento de frutas y verduras no es solo un estándar, es una promesa de frescura y nutrición que entregamos a quienes confían en nuestros productos. Entonces, básicamente, esas son las actividades, digamos, el tema de las frutas mínimamente procesadas que ustedes necesitaban ver para poder tener los requisitos del cumplimiento de la guía de aprendizaje y del instrumento de evaluación. Entonces vamos a volver a ver el instrumento de evaluación. Entonces debemos hacer un video demostrativo aprovechando las frutas y las hortalizas de segunda calidad mediante un procesamiento mínimo. ¿Qué va a contener ese video? Ustedes tienen que hacer primero un alistamiento. Ustedes deben tener su delantal, ya les había dicho en la sesión anterior, su gorro, su tapabocas, quitarse todas sus joyas, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y elaboran el video haciendo primero una introducción de cuál es el propósito, una breve introducción de aprovechar esa fruta y cuál seleccionaron, seleccionan la materia prima, cuál fue los criterios que utilizaron para seleccionar esa fruta o esa hortaliza, hacer una limpieza y desinfección de las áreas y superficies. Recuerden que para los equipos y los utensilios como ollas, cuchillos, van a utilizar una mezcla de 4 mililitros de hipoclorito por litro de agua. Y lo van a dejar, si es hipoclorito, lo van a dejar 10 minutos. Pueden utilizar también amonio cuaternario y utilizan para 1 mililitro, 2 mililitros, para 1 litro, perdón, de agua, 2 mililitros de hipoclorito y lo dejan actuar durante 5 minutos, entre 2 y 5 minutos. Dejan que los equipos se desinfecten, los lavan, enjuagan y empiezan el proceso de elaboración. Van a hacerle la selección, lavan esas frutas y verduras, desinfectan utilizando 2 mililitros de hipoclorito por litro de agua a esas verduras. Luego las hacen el procesamiento mínimo, que es el pelado, el troceado, van a hacer el escaldado. Entonces, por ejemplo, para el tomate, 3 minutos, para la cebolla 3 minutos, para la zanahoria 5 minutos, dependiendo del producto que ustedes seleccionen, ¿sí? Y luego del escaldado, entonces van a hacer el troceado,
si van a dejar las verduras congeladas. Entonces hacen el troceado, hacen un presecado, lo meten en las bolsas Ziploc, sacan bien el aire, cierran y lo ponen a congelar. O si es una pulpa de fruta, entonces luego de escaldar van a pelar, van a separar la cáscara y la semilla y esa que lo van a hacer con una licuadora o con un colador. Por ejemplo, la pulpa del maracuyá, yo la puedo sacar sin licuar, solo con cuchara y voy colando y ahí tengo la pulpa del maracuyá. Y lo pongo en la bolsa Ziploc, cierro, hago el empaque y muestro el producto final. Y doy el uso, posible uso, como por ejemplo ensaladas. Este producto me va a servir para hacer una ensalada, una fruta troceada, porque vamos a hacer una ensalada de frutas, o vamos a hacer una salsa para presentación de alguna carne o complemento. Y se les va a evaluar estos criterios, que el lenguaje sea acorde con la temática y cumpliendo con la escritura solicitada. Por eso, para realizar esta evidencia, teníamos que ver estas 3 sesiones en línea. Por eso, aquí dentro de la guía, recuerden que está publicada en el primer anuncio, video demostrativo para el aprovechamiento de frutas y hortalizas, y aquí están los criterios: la introducción, la selección de las materias primas, la limpieza y desinfección, el procesamiento mínimo, el producto final y una conclusión que ustedes van a hacer. Ese video, por eso les digo, cuando vayan haciendo la actividad, tomen fotos y luego arman el video, porque debe ser entre 3 y 5 minutos. Ya tienen el link disponible. Ya a partir de este momento, ya se me cerró aquí la plataforma, vamos a ingresar de nuevo a Sajuna. Entonces vamos a ingresar donde ustedes ya tienen disponible el link. Vamos a ir al curso. Entonces ahí vamos al curso. Y recuerden que está dentro de la fase número 2 de planeación, actividad 2, guía de aprendizaje número 5. Van a ir a la actividad número 1 y ahí en la cuarta evidencia, video demostrativo, aprovechamiento de frutas y hortalizas de segunda calidad mediante procesamiento mínimo. Ahí tienen el link para que envíen el video. Ya a partir de mañana con estos elementos pueden empezar a enviar los videos y la fecha, yo el 26 voy a hacer una sesión en línea por si hay alguna inquietud, solucionarla y digamos cómo hacer una retroalimentación de lo que lleven. Recuerden que la fecha máxima de finalización del resultado de aprendizaje es el día 2 de diciembre, donde ustedes envían el video, porque yo el 3 tengo que calificar. Posteriormente a esa fecha no se van a recibir evidencias, porque ya se cumple el cronograma y yo ya no quedo programada con ustedes, ya no tendría el tiempo para poder evaluar las evidencias que ustedes presenten. ¿Listo? Si hay alguna inquietud, pues yo le compartí a la gestora Andrea este correo electrónico que se llama evidenciasinstrugpco@gmail.com. Ahí me pueden hacer las inquietudes y yo les doy respuesta cuando lleguen las inquietudes que tengan. Y también les recuerdo, están publicadas las sesiones en línea. Entonces vamos a ir a sesiones en línea dentro de la fase 2 planeación. En esta fase 2 de planeación, ahí tienen ustedes la sesión en línea del 6 de noviembre, grabación sesión en línea, limpieza y desinfección, y ahí pueden ver el video. De igual forma, ahorita subo la grabación de esta sesión en línea este 11 de noviembre del 2025 y también en el canal de YouTube hay una lista de reproducción que yo le envío el link a la instructora Andrea para que se los comparta. Ahí está lo que he venido publicando, como por ejemplo el tutorial donde les explico la guía de aprendizaje, les explico el instrumento de evaluación y la evidencia. Tenemos la sesión número 1, que se habló de limpieza y de las buenas prácticas de manufactura, la sesión número 2, limpieza y desinfección, y ya quedaría esta sesión en línea de lo que son las frutas mínimamente procesadas, para que ustedes puedan acceder a todo el material. Bueno, como veo que no hay ninguna inquietud,
Vamos entonces a detener la grabación. Les deseo muchos éxitos y que tengan una feliz resto de tarde. Y si tienen alguna inquietud, entonces por favor me la hacen al correo electrónico. Gracias, feliz tarde.